Cuando yo nací, mi madre vivía en el barrio Mejoramiento Social. Ahí vivía Juana Saltitopa, esquina Eusebio Mansueta. Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el mismo trayecto del sol podcast, dominicanos que brillan fuera de Quisqueya. Wow, hay algo que me llama mucho la atención. Salir de República Dominicana, hacer un máster en Puerto Rico de Relaciones Públicas, pero terminar de nuevo en el diarismo. Sí, mira, yo no había hecho diarismo per se, yo había hecho algunas cosas en el diarismo. Yo comencé como reportajista de Zona 5 en el año 2007. Yo apliqué a hacer diarismo en Noticias Telemicro en el 2006. Recuerdo que un veterano, creo que fue que, bueno, falleció una periodista, yo estuve haciendo pasantía, mientras ella estaba enferma me recomendaban para que cubriera su licencia médica, no me prestaron atención, la periodista murió, llamaron a un veterano que estaba aquí en su casa y bueno, el director tomó esa decisión, se la respetamos, pero no nos dejó muy animados la decisión y cuando iba ya los pies a rastras para concluir mi pasantía, que ya era como una colaboración porque la pasantía de la universidad la hice en Canal 4. Pues ese día entonces me enteré de que la periodista había dejado un hueco en Zona 5 y el productor de Zona 5 en ese momento nos vio y le preguntó a un coordinador del noticiero que estaba abajo que si tenían algún chico que pudieran probar en Zona 5 como reportero y me recomendó a mí el coordinador, muy buena recomendación verbal así, tan espontánea como mi casa, como Telemicro, ¿verdad? Muy espontánea verbal, muy humana, muy cálida también. Es mi gente esa. Eh, y bueno, ahí el chofer también, mientras fuimos con el productor, llevamos al productor cerca de su casa. Él iba también el chofer contándole. Entonces yo no había hecho diarismo. Luego de eso, de ser reportajista allí, fuimos a España, a Madrid a estudiar un máster de periodismo televisivo y volvemos a Dominicana porque Telemicro nos pidió que volviéramos. Nos integró la producción del Noti y luego pasé a la producción de Zona 5 en 2013. Entonces, yo no, ahí yo fui productor de Zona 5, luego presenté avances informativos y comencé a ser profesor universitario, que ya daba clases de oratoria por ahí. Entonces, yo en 2020 no había vivido del diarismo, no lo había hecho y quería agotar esa parte. Lo de relaciones públicas, he hecho pininos, he dado algunos pasitos, pero no he vivido de las relaciones públicas aún. Y bueno, entre mis apetencias profesionales estaba hacer diarismo. Estaba hacer diarismo, de hecho lo escribí en el trabajo, uno de los trabajos de la Universidad de Puerto Rico, que entre mis metas había una que era volver a hacer periodismo, pero hacerlo a diario en las calles, agotar esa etapa para que nadie me cuente, para que nadie me cuente y se dio bajo estas condiciones en que estoy, en que me toca hacerlo todo prácticamente solo en la calle. Claro, en la estación se trabaja en la coordinación, la productora suele ser quien asigne el tema que cubro, pero de lo cual también hago un trabajo con mucha influencia del reportaje, pero igual diarismo. Y bueno, la estoy agotando y por eso terminé siendo diarista en esta etapa, que ya llevo año y medio. Correcto. ¿De dónde viene? Mira, mi familia toda es de Vicente Noble, Barahona, suroeste de República Dominicana. En mi ejercicio periodístico, pues hemos intentado hacernos eco de los temas de interés para esa región, de todo el país, pero en su momento prestamos especial atención al suroeste con series de reportajes, dándole seguimiento a temas, trabajos o programas especiales. Y eso, pero yo nací en Santo Domingo, nací en el Hospital Luis Eduardo Aibar, le llaman el Morgan. Cuando yo nací, mi madre vivía en el barrio Mejoramiento Social. Ahí vivía Juana Saltitopa, esquina Eusebio Mansueta. Eso queda entre la Josefa Brea y la Josefa Brea y la Duarte, ese sector, Josefa Brea y la Avenida Duarte.
Me gustaba la zona. Mi madre compró una casa en el sector 27 de febrero, que es por la 17, a 2 esquinas de la Albert Thomas, para que la gente se ubique. En esa zona, bastante activa, unos jóvenes ahí, pues de otros sectores venían siempre a molestar a los jóvenes de mi sector y bueno, vimos a nuestros jóvenes también un poquito inquietos, ¿verdad? Pero por ahí crecimos desde el año 90, cuando mi madre compró allí, nosotros vivimos allí ahí estudiamos, allí hicimos vida cristiana y desde allí salimos en 2010 para estudiar en Madrid y luego en 2015 cuando me mudé al sector Corales del Sur. O sea, reparto los Tres Ojos, pero está muy pegado ahí de Corales del Sur para Sí. que la gente se ubique. En 2015 me mudé del sector. ¿Y soñó alguna vez Edwin Díaz vivir todo este crecimiento que ha tenido y si tenía el sueño siquiera de trabajar para una cadena como lo es Univisión? Mira, yo cuando decidí estudiar periodismo en la Universidad Autónoma, fui inclusive el día de la inscripción con algo de duda. Tenía el dilema de si estudiar letras para ser profesor de lingüística, influenciado por un comunicador, teólogo, lingüista, o si estudiaba comunicación social. Mi voz había cambiado de la de una niña, perdón el comentario cuasi machista, pero una voz un poco más aguda a una voz un poco más grave en la secundaria y los profesores, al ver que me gustaba el español y mi voz era un poquito más varonil, por así decir, por eso de los estereotipos, pues me preguntaban si iba a ser comunicador, si quería ser comunicador, si esa iba a ser mi carrera, y yo comencé a pensarlo. Pero ya yo venía viendo noticiarios con mi tío, que es una de mis figuras paternas, con quien viví en España, cuando estuve también en Madrid. O sea que mis experiencias como migrante no es que han sido muy ligeras, para nada, pero siempre he estado con una figura de autoridad. Me ha ido en ese sentido bien con el tema del alojo, siempre hemos aportado, pero me ha ido bien, me ha ido menos mal que a otros, supongo. Eh, pues, pues yo comencé a pensar si una carrera o la otra. Y me soñé con una máquina de escribir, escribiendo en una máquina de escribir, que era el símbolo del periodismo. Yo lo tomé como una señal de los cielos y decidí estudiar, elegí la carrera de comunicación social. También pensé que podía hacer más cosas que las que podía hacer en el aula, aprovechar más el idioma, hablar más en público. En la iglesia había comenzado a leer en voz alta, correctamente, a leer, tener lecturas bíblicas en voz alta. Sabes que los salmos van desde poesías hasta canciones, hasta expresiones de dolor, de sufrimiento, de pena, angustia. Igual los proverbios, consejos, reflexiones, igual relatos, crónicas, la vida de Jesús, todo aquello, pues me permitió comenzar a desarrollar aptitudes para leer correctamente en público. Y me lo disfrutaba eso y dije, bueno, parece que sí. Y eso, pues de pensar que trabajaría en una cadena como Univisión, pues lo aspiré, pero vamos a ver, yo entendía que podía hacerlo porque veía noticias desde joven con mi tío, me aprendía la manera de locutar de cada reportero, cómo se despedía en cámara. Eh, Y bueno, entendía que podía hacerlo. Por el tema de escribir, cuando yo llegué a Telemicro a hacer pasantía, los coordinadores valoraban mucho que yo podía construir un párrafo correctamente. Y yo decía, pero mira qué interesante. Me pareció un párrafo normal, plenamente normal. Pero ese párrafito recibía elogios. Y yo, pero qué interesante. Parece que puedo hacerlo. Y comenzaron a recomendarme espontáneamente. Entonces yo decía, pero qué bien, qué bonito. Eh, Alguien vio que yo podía hacer, alguien me vio, alguien, antes de que yo lo viera, gente en Telemicro comenzó a verme como un posible reportero de alguna cadena y así me recomendó el que fue productor de Extremo, que falleció hace creo que un año, Carlitos Reyes, me recomendó para ser reportero de Telemundo, de la cadena Telemundo al Rojo Vivo, ese programa de reportajes también. Y ahí comenzamos, ahí fue nuestra primera experiencia como reportero internacional. Era freelance, no era por contrato, sino
por trabajo, el tema de las pagas. Y me gustó lo que hice con ellos durante un tiempo y luego entonces estando en Estados Unidos, o ya cuando pensé seguir formándome o actualizando mis conocimientos, pues pensé que podía también pues ejercer ya en territorio norteamericano en una cadena de televisión, pero llegó en esa etapa que te cuento. No fue que yo desde el principio pensé que podía, sino que lo vieron primero, otros ven en ti lo que quizá tú no ves, y de repente va fluyendo y tú comienzas a cambiar las perspectivas y dices, ah, pues mira, pues quizá por allí yo pueda agotar una etapa de diarismo en una cadena de esas, que son nuestros medios hispanos aquí. Por ahí fue la cosa. He leído en tu perfil, en su perfil de LinkedIn, que justamente estas experiencias como migrante, tanto en España como en Estados Unidos, le han conferido de mayor sentido social, sobre todo ante los temas que son relativos a estas comunidades. ¿Cómo ha sido el cubrir, que recientemente vi una publicación acerca de una ley, de una legislación allá que puede afectar a muchos de los hispanos? Bueno, ¿cómo ha sido ese cubrir, ese tratar temas, sobre todo desde la óptica de yo soy migrante? Sí, mira, en ese evento sí que fui sensibilizado por tanta presencia hispana reunida, unificada. No había cubierto una manifestación hispana con tanta presencia de hermanos así de Latinoamérica. Y sentí lo que decían, lo sentí de verdad, me sensibilizó un poco, hubo un discurso tras otro, sentí la angustia de muchos de ellos y, y sí, y así he sentido lo mismo. En esta ocasión fue especial, pero desde estudio el otro día, haciendo de suplente del lector de noticias, leyendo noticias, presentando noticias, al ver el reportaje de un compañero en la conexión en vivo, también me sensibilizó que una comunidad hispana en Osceola ya llega la temporada de huracanes y el complejo donde viven sigue siendo bastante vulnerable a las inundaciones. También fui sensibilizado a escuchar el testimonio de un hermano hispana, de un hermano hispano o una hermana hispana, pues quejándose porque su situación es de peligro, pues también nos toca. Y yo pienso que el periodismo también es eso. Venimos haciendo periodismo social hace mucho tiempo. En Zona 5 no solamente hacíamos periodismo sensacional, que lo sigue haciendo el medio y el espacio, sino que también la gente nos vinculó primero con lo sensacional, lo, lo grotesco, lo extraño, pero luego ya con el drama humano y con la sensibilidad social y ese ha sido el sello de ese espacio y yo vengo con eso. El primer periodismo que hice fue reportajes de esos cortes y la gente vincula mucho ese espacio con lo humano y así hemos seguido y cuando escribimos sobre los hispanos aquí, pues cada vez que escribimos media línea y está esa sensibilidad social, esa sensibilidad humana que venimos desde allí, luego que vimos hispanos también en España, en Madrid, y luego aquí, pues es la historia continúa. Sigo siendo yo haciendo periodismo ante poblaciones muchas veces vulnerables. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar, creo que es bueno o sería muy interesante el saber qué tan distinto o qué tan diferente es el periodismo dominicano del periodismo que se hace vamos a decir en Orlando, porque puede variar según los estados de Estados Unidos, por no decir en Estados Unidos completo. ¿Qué tan distinto? ¿Ha Mira, sido, ha sido quizás complicado el adaptarse? sí, de hecho, como te había dicho, en la última etapa que tuve en República Dominicana, yo era productor y me tocaba dirigir el trabajo de unas 10 o 11 personas. Fundamentalmente, en la producción que realizaba, escogía los contenidos, los seleccionaba, los enfocaba, revisaba los textos, hacía de editor de textos y hacía un guión de televisión, más la dirección de la grabación de ese programa.
También hacía algunos reportajes, pero yo tenía un personal, o sea, bajo mi coordinación, que me asistía en cada cosa distinta a la que yo he hecho tradicionalmente. Aquí no, aquí cuando salgo a la calle como reportero, voy conduciendo a veces a 1 hora de distancia en la madrugada para instalar todos los equipos yo y luego entonces reportar lo que sucede en algún sitio, habiéndome documentado hasta donde hay informaciones en ese momento. Y luego en ese reporte en vivo muchas veces hacer de camarógrafo en vivo. Por supuesto que la adaptación, yo tengo 40 años ya, fue difícil, ya lo manejo, ya estoy acostumbrado, pero no es que sea sencillo. No, no Y lo es, para nada. aquí Para son, nada. aquí son exigentes con el tema de los ángulos de la información. Yo vengo de hacer reportajes, hay que bien utilizar las capacidades de síntesis bien angulada sobre un punto específico para no dispersarse, porque apenas el tiempo recomendado es de 1 minuto y medio para un audiovisual periodístico. Entonces, todo eso hace que este ejercicio, que también implica mayor creatividad, también se quiere y se exige mayor creatividad en la realización, hace que sea un reto diario para llenar las expectativas y también para que la gente tenga un producto fresco, un abordaje audiovisualmente fresco de los contenidos o de las noticias, de los problemas que les preocupan. Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que pudiéramos en un nuevo episodio o quizás en algo aparte abordar y hablar un poco más de esas experiencias en el mundo de la comunicación fuera del país. Gracias primero a Dios por la oportunidad de conversar y gracias también a ti por recibirnos, por contarnos tu historia y sobre todo por ser motivo de orgullo dominicano, además de inspiración para nosotros, los profesionales de la comunicación que soñamos algún día ser parte de algún medio de ese calibre, pero también por ser inspiración para todos esos dominicanos que cada día se levantan y tratan de poner en alto nuestra bandera, tratan de decir con orgullo, soy dominicano y estoy aquí para ayudarlos además a crecer a ustedes, a un país que en tu caso te ha acogido de la manera en que ya nos cuentas, de que ha sido muy favorable. Gracias, Edwin. No sé si algo más que quieras agregar antes de... Gracias a ti por tomarme en cuenta nuevamente, por el uso que tendrá esta entrevista en tu trabajo especial que estás elaborando, en tu proyecto especial, en tu emprendimiento. Gracias por compartir mi historia con la gente que va a terminar viéndola y estamos para servirte por aquí. Yo sé que los éxitos seguirán pues favoreciendo tu vida, sigue en esas y bueno, qué bueno que nos encontramos en el camino nuevamente en este intercambio de preguntas, respuestas, pero que ha sido una conversación muy amena. Así es. A ti que nos escuchas, gracias. Gracias por darle ese voto de confianza a En el mismo trayecto del sol y te esperamos en un próximo episodio. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya? Puedes encontrar En el mismo trayecto del sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como @dominicanosquebrillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanosquebrillan@gmail.com.